¿Alguna vez has pensado por qué las películas de revancha son tan populares? Por lo menos ahí en la pantalla tienen a 3 ejemplos de películas, algunas digamos, de clásicas que se refieren a eventos hace mucho tiempo, y la última más reciente o de las más recientes, Gladiador, Corazón Valiente, Búsqueda Implacable. Y yo creo que estas películas son populares porque en el fondo, cada uno de nosotros, en el fondo, realmente, hermanos, tiene un deseo innato por justicia. O sea, cuando alguien hace algo que no está bien, cuando hay asesinatos, cuando hay violencia contra gente que es desvalida, realmente en el fondo del corazón uno quisiera ya, Señor, o hacerla uno a la justicia o que Dios mandara un rayo de una vez desde el cielo. Ahora bien, debido a la naturaleza pecaminosa que usted y yo tenemos juntos, debido a eso, hermanos, el deseo por la justicia puede conducirnos con mucha facilidad al deseo de revancha y venganza. Y esto nos puede llevar a un ciclo interminable, porque toda violencia va a generar más violencia siempre. ¿Cómo detener esto? ¿Cómo hacerlo? Bueno, ¿qué es lo que se oye en el mundo sobre lo que hay que hacer cuando una persona a usted le hace daño? ¿Qué escucha usted ahí en el mundo? Lo que yo he escuchado, hermanos, es que hay que hacerle lo mismo. Hacerle lo mismo que nos hizo. Por ejemplo, si un cónyuge fue infiel, pues usted sea infiel, véngase. Eso es lo que se escucha en el mundo, hermanos. Si alguien te hace daño a una propiedad tuya, pues ve y hazle lo mismo. Si alguien mata a un ser querido, ¿qué tenemos que hacer? Es difícil, hermanos, son temas gruesos. Por un lado el deseo de justicia, pero por otro lado sabemos que si nosotros ejecutamos esta forma de pensar, no va a parar nunca. Y el peor de los casos es que nuestro corazón nunca va a estar tranquilo. Y muchos usan hasta Éxodo 21-24, que es el tema de esta mañana, para afirmar que la misma Biblia nos da permiso para hacer esto de revancha y venganza. Pero ¿qué pasa si aplicáramos esto? Literalmente, hermanos, pronto nos quedaríamos sin ojos y sin dientes. Mis queridos hermanos, este texto de Éxodo 21-24, ojo por ojo y diente por diente, es otro de esos textos que hay que interpretarlos o entenderlos a la luz del contexto en que fue escrito. Y a la luz no solo de eso, sino de la correcta interpretación que Cristo le dio en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es ese contexto? Bueno, sin duda, en primer lugar, Jesús en Mateo 5:38 sí cita literalmente la ley que viene de Éxodo 21, de Levítico 24 y de Deuteronomio 19. O sea, hay 3 libros, hermanos, donde se menciona esto de ojo por ojo y diente por diente. Pero si uno revisa el contexto de cada uno de esos 3 pasajes en el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta, hermanos, que fue algo que no está relacionado con la venganza personal. O sea, que ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Se lo saco. Sino, hermanos, fue una ley dada para impartir justicia entre los tribunales de justicia de Israel. O sea, delante de un juez él se iba a encargar de hacer eso, pero no literalmente, hermanos. Porque Dios había dado esos mandamientos en esos 3 textos que vemos ahí, hermanos. Los había dado exactamente porque la naturaleza del corazón humano es siempre, hermanos, el riesgo de cometer venganza personal. Siempre. Se le hierve a uno la sangre, ¿verdad? A veces cuando le hacen a uno algo. Es muy humano, es muy humano.
Pero la venganza personal, hermanos, está condenada por las Escrituras. Eso de Levítico 19, 18. Y anote esos dos textos, hermanos, porque son importantes para que usted lo mire así. Levítico 19, 18, la misma escritura en el Antiguo Testamento, y Proverbios 20, 22, dijo: no tomes venganza en tus manos. Y eso ya nos suena muy del Nuevo Testamento también. Entonces, originalmente, esto de ojo por ojo y diente por diente fue una instrucción para los jueces de Israel, que debían impartir justicia ante cuestiones que se dan entre los hermanos de la nación de Israel. Y yo diría que todavía aquí, trasladándolo a nosotros, a veces se pueden dar situaciones en donde nos molestan. Y esta frase, hermanos, corresponde a lo que se nos conoce tradicionalmente como la ley del talión. O sea, es un código muy antiguo. O el principio de la retribución exacta. O sea, ni menos ni más, tiene que ser algo justo. Y esta ley especificaba la pena que merecía una persona que le hacía mal a otra, pero también limitaba la compensación que esa persona podía recibir. Porque otra vez somos muy exagerados. O sea, queremos a veces, y esto lo vemos, hermanos, en los juicios también y en las demandas, que la gente pide, hermanos, cosas exageradas. Y ya se empieza uno a decir por las ofensas morales, todo lo que me hicieron sufrir emocionalmente, etcétera. Ahora, los rabinos habían tomado esta parte de la ley y la habían distorsionado completamente. Estoy hablando de los fariseos también, del sentido original, para avalar que sí podemos vengarnos. Estos rabinos eran muy astutos, hermanos, para tomar la ley y hacerla a su conveniencia. Y es interesante que en algunas personas en nuestra sociedad actual todavía utilicen este texto para decir: yo tengo derecho a vengarme personalmente. Difícil, hermanos. Ahora, hay que recordar que Jesús y el Nuevo Testamento siguen el parámetro de prohibir que nosotros, usted y yo, nos venguemos personalmente de alguien. Exactamente, Jesús lo hace y el Nuevo Testamento. Pero deja, y esto es muy importante, hermanos, deja al gobierno civil que pueda dar el pago adecuado del castigo. Por ejemplo, vea conmigo rápidamente Romanos. Vamos a dejar Mateo 5:38 aparte y vamos a ver Romanos 12:19. Romanos capítulo 12, versículo 19. Vamos a leer de ahí y más adelante. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué dice este texto, hermanos? Que en tema de venganza, ¿quién es el que la va a ejecutar? ¿Usted? Y vea lo que dice ahí: así que si tu enemigo, y peor, hermanos, tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Eso significa, hermanos, que le va a hacer que le arda la cara de vergüenza cuando alguien que nos ha hecho daño lo que espera es que le hagamos lo mismo, y en lugar de eso usted más bien le hace el bien. Pues eso es lo que podría pasar. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y vea lo que comienza el capítulo 13: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Y mire el versículo 3: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo, dice. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de Dios. Y hay otro texto, hermanos, en Romanos 13:4, perdón. Porque es servidor de Dios, está hablando de los magistrados, las autoridades,
para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva ¿qué? La espada, hermanos. Eso es un símbolo de juicio, que va a hacer algo. Para espada, pues es servidor de Dios, vengador, dice, para castigar al que hace lo malo. En esta tierra se supone que así debe ser. Los jueces de la República están para hacer justicia, castigar al que hace lo malo. Ahora, el punto aquí, hermanos, es asegurarse que el castigo sea adecuado al crimen. Y este principio tiene el propósito de proveer justicia para el inocente como para el culpable. Por ejemplo, y voy a dar un caso en el Antiguo Testamento que se pudo haber dado, y Dios está anticipando todas estas cosas. Dice de dos hombres que están peleándose en la calle ahí, cada uno con su esposa, está ahí viendo el espectáculo. Una de las esposas está bien embarazada. Bueno, no es que se puede estar mal embarazada, ya está bien embarazada. Y dice que en esa lucha, hermanos, la mujer, por alguna razón, en esa lucha la golpean y pierde al bebé por causa de esa riña. Entonces, el esposo de la que perdió el bebé puede ser tentado a establecer una multa exorbitante. O si la parte culpable es muy rica, tiene mucho dinero, va a tener la tentación de evadir la justicia para pagar una multa que no le duela nada absolutamente. Y esto pasa, hermanos. Entonces, la ley de justicia equitativa toma el veredicto de las manos de las partes involucradas en ese problema y las pone en manos de un tercero, un juez. Y aunque el marido proponga una multa, ¿quién es el que determina la cantidad? El juez. Hay otros ejemplos, hermanos, no le voy a entrar ahorita. Pero ¿cómo entender entonces este llamado al no odiar a la persona que nos hace daño y no tomar venganza en casos? ¿Cómo tomar, hermanos, esta interpretación de ojo por ojo y diente por? Bueno, el texto en Mateo 5, ahora sí vamos a ir a Mateo 5, 38 al 42. Este texto, hermano, nos va a enseñar precisamente cómo entenderlo. Y no solo eso, hermanos. Vamos a ver ahí, hermanos, que Jesús, por ejemplo, en 5:38, ¿qué dice? Vamos a Mateo 5:38. Dijo: oísteis que fue dicho ojo por ojo. Ahí Jesús está citando la ley. Pero en el versículo 39 dice: pero yo os digo. Ven. Ahora, ¿está Jesús diciendo aquello no vale? No, lo que va a hacer Jesús es interpretar correctamente cuál es el espíritu, el corazón de esa ley. Ahora, esto es bien sensible, hermanos, porque posiblemente dentro de la audiencia que está aquí esta mañana, alguno de ustedes o alguna de ustedes, alguien le ha hecho daño. ¿Sí o no? Yo creo que si yo les dijera a ustedes, levantemos las manos, ¿quién nos ha hecho algún daño alguna vez? Yo soy el primero, hermanos, que la levanta. Y me acuerdo, hermano, del tiempo de cuando fui yo director de asuntos estudiantiles en el Seminario Teológico Centroamericano de Guatemala. Espero que no me escuche alguien de él. ¿Cuántos enemigos, hermanos, me eché encima yo? Estudiantes, aunque usted no lo crea. Hubo un estudiante, hermanos, que parado frente a mí me dijo: púdrete. Así, hermanos. Y otro que me dijo: usted se va a acordar de mí. Por dicha no. ¿Por qué, hermanos? Porque mi trabajo en el seminario era algo así como el control de calidad. O sea, asegurarme de que los estudiantes que pasaran por ahí fueran estudiantes de veras que tenían un llamado de Dios y que tenían que comportarse de acuerdo a las Escrituras. Y no digo que todo fue mal, hermanos, porque algunos estudiantes que tuvieron problemas
entramos en un proceso de ayuda. El propósito no era sacarlos a buenas y primeras. Lo que pasa es que habían cosas tan serias que ameritaban ya un tema de ponerlos aparte un tiempo, que el Señor trabajara con ellos y sus iglesias y sus pastores, y tal vez podrían regresar en el futuro. Bueno, Mateo 5:38 nos va a dar, hermanos, 4 casos que Jesús menciona en los que debemos aplicar correctamente esto de ojo por ojo y diente por diente. O sea, el tema que Jesús dijo, pero yo os digo. Jesús, hermanos, claramente en el versículo 39, cuando dice, pero yo os digo, no resistáis, etc. Él ahí, hermanos, claramente está hablando de que no guardemos rencor contra una persona que nos hace mal, ni intentemos ejecutar venganza contra esa persona. Ahora, Él no está enseñando que no nos opongamos al mal, porque hay un tema que tiene que ver de que uno se quiere defender de manera propia, ¿no? Es como la adrenalina, ¿no?, que sale ahí. Jesús, hermanos, no está enseñando, ni tampoco Pedro ni Pablo, que por ejemplo los miembros de la iglesia, si hay algo que debemos oponernos es al pecado en la iglesia, no a destruir a la persona que infringe algo en su vida espiritual. Pero todo pecado, hermanos, en la iglesia, al cual se sepa y no se haga nada, va a traer, es como un cáncer que va a correr a toda la iglesia. Y nos conviene más bien, en un espíritu de mansedumbre, tratar casos de ese tipo. Pero los miembros de la iglesia, hermanos, sí podemos acudir en temas civiles a temas de justicia. Sin embargo, hay algunas aristas ahí que debemos considerar. Ahora, 4 casos para aplicar este principio, situaciones cotidianas que habla Jesús, y cada una de ellas va a presentar a una persona que en algún sentido es mala y que busca ofendernos. Y en los 4 casos Jesús va a decir, no tomemos acciones en contra de esas personas. Primer caso, alguien que nos golpea en el rostro. Versículo 39. Yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esa persona que ustedes ven ahí son 2, no crean que están peleando, bueno, sí están peleando de verdad, pero es un concurso de cachetadas. El tipo que está del lado izquierdo se llama Vasily Kamotsky, y hasta hace poco era considerado el rey de las cachetadas porque nadie lo podía vencer, hasta que el de la derecha, siempre se encuentra uno, ¿verdad?, el papá de los tomates, ¿verdad? Sí. Hasta que el de la derecha le dio tal cachetada que lo mandó al suelo. Ahora, esto solo es una ilustración, hermanos, pero las cachetadas a veces se dan literalmente, ¿sí o no? Ahora, yo creo que Jesús está pensando algo más que eso, pero a veces sí se dan. No sé si a veces un esposo le ha dado una cachetada a la esposa, o al revés, o a un hijo le han dado una cachetada en la cara. Ahora, no hay ofensa más grande, hermanos, que le den una cachetada a uno en la cara. Y en la cultura judía, donde el honor y la vergüenza eran los valores máximos, la abofetada en el rostro era la máxima vergüenza contra la persona, y es el trato más despreciable que alguien puede hacer contra otra persona. Y recordemos también que para los judíos la parte derecha era la parte más importante que ellos consideraban del cuerpo. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Literalmente, o sea, que alguien me golpea aquí, ¿va? Entonces yo, ¿verdad?,
en un gesto muy, ¿qué? Espiritual, digo, aquí está la otra. Sí, más bien eso nos suena como un poco extraño, ¿eh? Pero lo que Jesús, hermanos, está diciendo es que si alguien quiere humillarte, si alguien quiere despreciarte, tratarte indignamente, deja que lo haga. No solo una vez, sino puede ser otra vez. Y esto, hermanos, va en contra de todo lo que el mundo pueda pensar. Porque ya dije, nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos, es que si a mí me dan una cachetada, yo ya no me voy con la mano, me voy con los puños de una vez y me le tiro encima. Y yo he escuchado más de un hermano o hermana, no lo crean, que dice, no, yo estoy dispuesto a darme de golpes con quien, póngame a quien sea ahí. Sí. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque Mateo 5:38, en la correcta interpretación de esa ley de ojo por ojo y diente por diente, está en el contexto del Sermón del Monte, donde Jesús en una montaña expone los principios del reino de Él. ¿Cómo es que se maneja el reino de Dios? No es como este mundo, hermanos. La justicia que usted y yo debemos aplicar en nuestra vida con respecto a las ofensas no es a como el mundo las hace, sino es como Jesús dijo que fue y ejemplificó Jesús lo que fue o si no, sí o no, hermanos. Por ejemplo, 1 de Pedro 2, 23, 24 dice que él, hermanos, cuando lo trataban injustamente, él trató justamente. Cada vez que lo abofetearon, hermanos, ¿no es cierto? ¿Usted cree que él se defendió? Cuando lo bofetearon, obviamente hubo un momento en la historia de Jesús cuando dice que estaba en un lugar, leyó algo y la gente se puso contra él y dice que quisieron despeñarlo y dice, Jesús pasó por encima y se fue. Tampoco es que aquí estoy, tírenme. Pero cuando lo abofetearon, hermanos, y más de una vez, no solo ante las autoridades religiosas, sino ante los romanos también, Jesús nunca respondió. Cuando lo acusaron injustamente, Jesús nunca se defendió, callado. Contra insultos y golpes hacia él, Jesús nunca respondió con violencia. Entonces, mis amados hermanos, aunque nos guste o no y cueste mucho esto, es un tema para pensar, porque no hay nada más que pruebe la espiritualidad genuina de un seguidor de Cristo que cuando recibe un trato que no es correcto, un trato en donde alguien nos quiere humillar, despreciarnos por cualquier razón que sea, y no decir nada, hermanos. Entonces esto, hermanos, atenta contra todo lo que el mundo habla acerca de los derechos humanos y de los derechos míos. Bueno, esto es sumamente difícil. Aquí no estoy entrando, hermanos, a otros temas que yo sé que tal vez usted puede pensar. ¿Qué pasa con un ladrón que entra en la noche a su casa? Esto no está hablando de esto, hermanos, honestamente. Hace poco estábamos hablando con alguien, ¿verdad? Que aquí en este lugar, cerca, un ladrón entró a su casa de noche y se iba a robar una bicicleta, ¿no? Eso es aquí nomás, hermanos. Y la persona era del OIJ. La persona que estaba, y tenía arma reglamentaria. Todo eso es una discusión, hermanos, que no quiero traer ahorita. ¿Está bien eso? ¿Está mal? Es difícil. Pero estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando en el caso de que alguien lo trate a usted mal. ¿Qué dice Jesús? No resistas al malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla, devuélvele también la otra. Bueno, ese es uno de los puntos. Ahora, ¿qué sucede en nuestro corazón cuando nos miran de menos a nosotros? Nos ven como poco inteligentes, poco hábiles, poco capaces. Hace mucho tiempo, hermanos, a los pastores
La gente lo respetaba, hermanos, hace mucho tiempo. Y parece que conforme pasa el tiempo y pasa el tiempo, hermanos, cada vez tenemos más fama de que somos interesados en el dinero, que nos aprovechamos de la gente, que recibimos todos los diezmos, o sea, que todo lo que usted da llega para mí, yo soy el que lo administro. Y la gente no sabe, tal vez no saben ustedes, hermanos, aquí lo que hago yo menos es tocar la plata. Esta plata llega a depositarse en las cuentas de la iglesia y hay ya un grupo que administra eso. En otras iglesias podrá funcionar así. Pero ya cuando uno dice, ¿y usted qué profesión tiene? Soy pastor. Ya la gente como que, sí. Y así lo ven. ¿Y usted qué estudió? Teología. ¿Qué es eso? Sí. No es cierto, hermanos, que nos sentimos atacados. No es cierto que nos sentimos menospreciados a veces. Pero ¿qué pasaría si Cristo nos dijera, deja que eso suceda una vez y otra vez? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Por qué tenemos que proteger tanto nuestra dignidad? ¿No será acaso, hermanos, que nuestra dignidad descansa en mis propias obras y no en la obra de Cristo? Yo sé lo que soy en Cristo. Estoy seguro en Cristo. Bueno, el segundo caso es en el versículo 40, alguien que nos acusa ante la ley en un acto judicial. Versículo 40 dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Esto, hermanos, obviamente no tiene sentido para nosotros. Pero aquí Jesús no está pensando en el robo de una ropa. No está pensando en eso, hermanos. Como cuando estuvimos, Liv y yo, la primera vez aquí en esta casa, cuando la lavandería no era como es ahora, sino que era 1 metro por no sé cuánto. Entonces uno tenía que entrar así, ¿verdad? Imagínense 1 metro, hermanos. Hay una lavadorcita. Ahora ya es 4x4, ¿verdad? Literalmente es 4x4. En ese tiempo, hermanos, nosotros colgábamos a veces la ropa ahí y no había las rejas ni nada. Y una vez colgamos ahí en la noche y cuando nos despertamos al día siguiente no había nada, hermanos. Jesús no está hablando de eso. Está hablando, hermanos, cuando una persona debía dinero y no tenía con qué pagar, el tribunal, cuando la persona lo llevaba a juicio, el tribunal le pedía que se pagara con ropa. Entonces, ¿qué es lo que tenía que entregar, hermanos? El tribunal podía exigir que dejara la túnica, pero no podía pedirle que se dejara la capa, que era el vestido exterior. Ahora, vea qué interesante. Si alguien estaba realmente preocupado por no dejar resentimientos con el que llevó al tribunal, porque no podía pagar la deuda, podía dejarle la capa de forma voluntaria. Pero no podía ser por mucho tiempo. Entonces, lo que Jesús está diciendo, hermanos, aquí, es que hay ocasiones en las cuales hay que renunciar a nuestros derechos con tal de glorificar a Dios. Hay que tener claro, hermanos, que Jesús no está diciendo tampoco que debemos renunciar todo el tiempo a tus derechos, porque hay ocasiones en las cuales podemos usarlo por bien del reino de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo, hermanos, usó su derecho. Él era ciudadano romano, acuérdense. Era judío, pero tenía también la nacionalidad romana. Y en Hechos 16:37, hermanos, él usó eso, derecho de ciudadanía romana, para predicar el evangelio. Yo puedo predicar el evangelio. Y en otras ocasiones se negó a usar el derecho. Vea qué interesante. En otras ocasiones no lo usó, en el sentido de ser sostenido por los hermanos para no provocar problemas. Eso está en 1 Corintios 9:12. O sea, él dijo, yo tengo derecho a que la gente pague el servicio que yo hago, pero en esta situación no lo voy a usar. Prefiero no.
Y Pablo, cuando está tratando un asunto similar dentro de la iglesia local en Corinto, 1 Corintios 6:7, había problemas entre hermanos donde varios estaban acusando unos a otros ante los tribunales de justicia romana, reclamando sus derechos. A lo que Pablo escribe en 1 Corintios 6:7. Dice, sin duda, ya es bastante grave que haya pleitos entre ustedes. O sea, que en el idealismo bíblico o en la mente de Pablo, deberíamos tener una iglesia, hermanos, donde no haya pleitos. ¿Verdad que eso sería lindo, no? Que usted pase aquí por la iglesia 20, 30, 40 años y diga, nunca pasó un problema entre los hermanos. Qué maravilla, ¿verdad? Eso es como el ideal bíblico. Dice, ya es bastante grave que haya pleito entre ustedes. ¿No sería mejor pasar por alto la ofensa? ¿Verdad? Porque a veces alguien nos mira aquí mal en la iglesia. Puede ser que eso pase, hermanos. Y usted ya se pone. Y se pone a lucubrar, ¿verdad? La próxima vez que yo venga le voy a hacer mis ojos de rayos X. Pasa la ofensa, hermanos. Hay cosas que ¿para qué? ¿Por qué somos tan delicados? Como dijo un hermano ahí, como una cría de chompipe somos. ¿No sería mejor dejar que los defrauden, dice Pablo? Como dice alguien por ahí, hay que saber pelear las peleas, ¿verdad? Las batallas, escogerlas. Pero hay cosas de este tipo que pasan a veces en la iglesia. Entonces la idea de Jesús aquí es, no insistamos en nuestros derechos. Hay momentos donde no insistamos, hermano, no vale la pena. Tercero, versículo 41. Alguien que nos pide un servicio. Y aquí, hermanos, el principio es de hacer más de lo que se espera de nosotros. Ya que interesante en el versículo 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él ¿cuántas? Y usted dice, 1 milla, hermanos, 1.6 kilómetros. ¿Verdad, Benito? Eso ya no es nada para nosotros. Digo esto porque estamos caminando en las mañanas, ya estamos caminando 5 kilómetros cada día. La primera vez, hermanos, viera cómo nos levantamos el día siguiente. Y ustedes creen, mis hermanos, que uno se levanta y se despierta diciendo, ay, qué lindo, voy a ir a caminar. Levantarse a las 5:30 de la mañana. Ahora, ¿qué sentido tiene esto en el versículo 41? Porque dice a cualquiera, entonces dice cualquiera puede hacerlo. No, hermanos, vean la historia. Esto era una demanda oficial. Ese cualquiera se refiere a exigir un servicio público. Un soldado romano podía exigirle a un civil, a cualquiera, ¿verdad?, llevar una carga por 1 milla. Y eso, conociendo a los judíos, hermanos, también, y no solo a ellos, podía generar un disgusto, un resentimiento contra este soldado. Y ustedes se acordarán en Mateo 27:32, un señor que se llamaba Simón de Cirene fue obligado por los soldados romanos a llevar la cruz de Cristo. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan, hermanos? Si no, lean Mateo 27:32. Entonces, la primera milla era obligatoria. Y la tendencia de todo el mundo, ¿qué creen, hermanos? Ojalá hubiera tenido un teléfono celular para ir midiendo hasta dónde, hasta aquí ya, la suelto. La tendencia, hermanos, es hacer lo mínimo y sentirnos con rencor hacia esa persona que nos obligó en ese sentido a hacer algo. Un servicio prestado para el Estado. Usted tiene que ponerse a pensar, mis amados hermanos, en su vida, cuando alguien le pide hacer algo, y eso a veces hasta en la iglesia se da, hermanos. Ahora, aquí no obligamos, porque ya no estamos bajo el gobierno romano, por dicha. Y menos aquí en la iglesia, hermanos. En la iglesia aquí todos van a ser voluntarios. O sea, el que quiere hacer algo no lo va a hacer porque se siente obligado, sino porque el Espíritu Santo lo llama a hacer eso. Y cuando alguien le pide hacer algo, hermano, por favor, ¿me puede limpiar esta fila de sillas después de que alguien se va? Y usted dice, no, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? Y no tienen a alguien aquí que hace eso, los diáconos.
Y usted dice, no, voy a limpiar no solo la primera fila, sino todas las sillas. Y no crean, hermanos, hay gente que se molesta cuando uno le dice que haga algo. Parecemos como una familia, ¿verdad? También con los hijos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, cuando tenían sus hijos adolescentes, les pedían que hiciera algo y ellos con una sonrisa, ay, sí, sí, claro, sí? ¿Y qué hacían, hermanos? Lo mínimo. Y con una cara, ¿verdad? Casi uno siente que, bueno, solo porque son familia no llegan al punto de odiarnos, ¿verdad? Entonces, Jesús está pidiendo, vea, algo más allá. No guarda rencor. Más bien haz y hazlo bien. Entonces, ¿qué creen ustedes? Que el soldado romano, con alguien que pudiera hacer esto, hermanos, pudiera quedar impresionado. Y por último, alguien que nos pide dinero, el versículo 42. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Bueno, esta es una petición de ayuda financiera, de préstamo, y no se trata de dar algo indiscriminadamente, por cierto, hermanos. Porque usted si sale a la calle hoy, casi que en cada cuadra va a estar alguien pidiéndole algo, ¿no es cierto? O en cada semáforo, ¿verdad? No es prestar a cualquiera que nos pida o dar dinero a engañadores, estafadores o lo que algunos han llamado mendigos profesionales. Dar dinero para drogarse o para vicios. La idea es que si una persona está en una verdadera necesidad, yo debo de ayudar dentro de mis posibilidades. Primera de Juan 3, 17 al 18, más bien dice ahí que si uno mira a alguien que de veras, o sea, pero usted dice de veras, y está hablando de la familia también, aquí de la fe, que de veras tiene una necesidad y usted cierra su corazón contra él, estamos re mal, hermanos. ¿Cómo mora el amor de Dios en nosotros? Dice la palabra. En la ley estaba prohibido, si estamos hablando de la ley en el Antiguo Testamento y el pueblo de Israel, estaba prohibido que un judío prestara a un hermano con usura. Estaba prohibido. Eso está en Éxodo 22, 25 y Levítico 25, 37. No podía hacer eso. Usura dentro del pueblo de Dios, no. En el mundo, ya usted sabe, los bancos ya usted sabe. Ahora, la persona que puede prestarle a alguien es porque tiene con qué hacerlo. O sea, nadie va a dar lo que no tiene. Y mucho menos, ojo hermanos, ser fiador de una deuda que no puedo pagar en el caso de que ese deudor no cumpla. Qué difícil es esto, hermanos, porque vean, yo he sabido casos en las iglesias de hermanos, me acuerdo de allá en Guatemala. Qué triste, hermanos, qué triste. Ahora, hay casos y casos para evaluar con lupa. Pero el punto de Jesús aquí es preguntarnos en el corazón nuestro, ¿nos cuesta dar? ¿A usted le cuesta dar? ¿Usted es una persona que solo constantemente esté pidiendo porque usted dice, mi condición así es? ¿Te cuesta ayudar al prójimo o a los pobres de la iglesia? ¿Te cuesta ofrendar con un corazón alegre? ¿O damos como los fariseos? Porque hay solo dos formas de dar, hermanos, o como los fariseos o como la viuda pobre. Yo les pregunto, hermanos, ¿quién nos dio las posesiones que tenemos, por más pequeñas que sean? Bueno, puede ser que, definitivamente nos las dio Dios a través de alguien o a través de nuestro esfuerzo, del trabajo. Y entonces creo yo que lo que Jesús está hablando aquí, en este último caso, es de que tenemos que ser una comunidad
que ayuda al necesitado. Definitivamente. Entonces, en lugar de ojo por ojo y diente por diente, y de que podamos vengarnos, ¿qué es lo que nos enseña ojo por ojo y diente por diente? Esto, hermanos, y grábelo en su corazón. Todos aquí tenemos que liberarnos del odio y del deseo de la venganza personal. Eso déjeselo ¿a quién? A Dios. En lugar del odio y venganza, debemos de manifestar amor y perdón. Ahora, el perdón es un tema grandísimo, hermanos. El perdón es algo que se concede en un instante, pero es algo que se mantiene en un proceso hasta que deje de doler la ofensa. Uno jamás se va a olvidar de los hechos. Es más, la Biblia dice que solo Dios, hermanos, tiene la capacidad de que cuando nosotros lo ofendemos a Él, dice, si usted pide perdón, y Dios no se pasa toda la vida diciendo, pídame otra vez, dice que una vez que uno pide sinceramente perdón, se arrepiente, dice, Dios no se olvida de sus pecados. El diablo lo quiere acusar y usted a veces le recuerda lo que usted hizo malo y se siente indigno ante Dios, pero deje de decirle, hermano, si usted pide perdón a Dios y Él lo perdona, Él no le va a estar reclamando, pero ¿te acuerdas de lo que hiciste aquella vez? Todavía me duele. ¿Usted cree que Dios es así, hermanos? Dios dice, no me acordaré. Es más, tira nuestros pecados al fondo del mar y pone el rótulo no pescar. 3 cosas para terminar. Primero, hermanos, somos llamados a vivir de una manera diferente. Definitivamente yo sé que la vida cristiana, hermanos, es complicada en ese sentido. Yo no estoy diciendo, no es imposible vivir la vida cristiana. Se puede vivir la vida cristiana con el poder del Espíritu Santo, hermanos. Se puede perdonar, se puede liberarse uno del odio y deseo de vengarse. Y específicamente en este tema de no tener rencor contra las personas que nos hacen mal. Piénselo usted, hermanos, muchas veces esas personas son del círculo familiar y son del círculo donde vivimos. No es fácil, no es fácil. Les digo esto solo para que vean que yo soy de carne y hueso y me corre sangre no azul por las venas, hermanos. Yo le he dicho a ustedes con los vecinos de aquí, hermanos, con el tema de la basura, vieran ustedes, hermanos, a mí me ardía tantas veces la sangre pastoral. Hasta que por fin, hermanos, después de 10 años, ya se acostumbraron a cada quien poner la basura en su lugar. Me tardó 10 años esto, ¿verdad, Benito? Entonces, ¿qué pasó? Cada vez que yo veía que tiraban la basura en mi lugar, ¿qué pensaron ustedes que yo pensé hacer muchas veces? Voy a llevarla sin problema y la pongo ahí y no digo nada. Sí. No, hermanos, muchas veces, y peor que cuando la ponen en la noche y hay comida y pasan los perros y todo y desparraman todo eso, hermanos. Algunas veces me tocó con una pala y recoger y... Claro, un día fui a hablar amablemente, ¿verdad, Libby? Fuimos con Libby a hablar con los vecinos y les dijimos la situación. Y como que más o menos entendieron. Pero después otra vez. Pero ya después de 10 años, hermanos, casi 11. Viera, yo me levanto los sábados, hermanos, y los miércoles y salgo ahí. Oh, qué bien, ¿verdad? Sí, por fin entendieron. Pero si yo me hubiera puesto en un asunto ahí de rencor y voy a hacerles lo mismo y les voy a echar, es más, les voy a tirar la comida ahí. Eso no ayuda, hermanos. Somos llamados, en segundo lugar, a mostrar amor incondicional aún en contra de los que nos hacen daño, hermanos. Hay que detener esa espiral de violencia que engendra el odio y la venganza. Y yo creo, sinceramente, en esta mañana, que si hay una de las cosas que son un poderoso testimonio, hermanos,
cristiano es esto, en una sociedad que vivimos hoy llena de rencor, de odio y de venganza. Ya este mundo, hermanos, se está desangrando a montones. Entonces, ¿quién va a parar todo esto? Bueno, yo les propongo que nos convirtamos en una comunidad que se libera del odio y de la venganza personal. ¿Quieren hacerlo, hermanos? Vamos a orar. Oremos. Y ahora piense usted a un nivel muy personal, porque quizás en esta mañana alguien a usted le hizo algún daño muy serio, otra vez leve, pero lo que sea, que Dios ve y que Dios conoce. Pudo haber sido un hombre, una mujer, un familiar, un vecino, compañero de algún lugar de trabajo, de estudio, estudiante del Seminario Teológico Centroamericano. ¿Qué hay en su corazón hacia esas personas? ¿Es ese deseo de odio, de venganza, algo que es una traba en su vida espiritual? Y el Señor quiere hoy que te liberes y que le digas: Señor, yo por mí solo no puedo, pero necesito tu espíritu. Y si no lo ha hecho hoy, en el nombre de Jesús, perdone a esa o a esas personas. Libérese en esta mañana del odio y del rencor. Sea libre para caminar. Quizás usted ha recibido ofensas verbales, ofensas físicas. Hay que detener eso. Y en esta mañana pueda usted decir en su corazón: Señor, ayúdame, yo quiero liberarme. Ayúdame, Señor, aún en las cosas chiquitas, empezando por ahí. Cuando alguien nos hace una mala mirada, empecemos a practicar, hermanos, con cosas de ese tipo. Cuando alguien nos ofende, ¿por qué vamos a responder igual? Hay gente hasta que usa palabrotas. Y a veces la tentación es decir algo peor, más fuerte. Señor, en el nombre de Cristo queremos seguir el ejemplo tuyo, el ejemplo de tu palabra, Señor, lo que tú haces, el cual siendo justo recibió injusticias, quienes cuando le golpeaban Él no hizo lo mismo. Y hoy, en el nombre de Cristo, queremos ser una comunidad distinta en un mundo lleno de violencia y de odio. Gracias por tu palabra. Salimos con el desafío en el nombre de Jesús. Amén.